El capítulo continúa exactamente en el clímax de la batalla entre los caballeros de Ralph y Riviena, donde ambos, agotados pero tercos, lanzan su último ataque con todo lo que les queda, como si en ese instante se jugara no solo la victoria, sino su orgullo entero. Sin embargo, en el momento decisivo, el caballero de Riviena, forzado hasta el límite, se queda sin la última gota de energía, quedando expuesto y totalmente indefenso. Ella, al notar que su unidad ya no responde, siente como el pánico le sube desde el estómago hasta la garganta, pero ya es demasiado tarde. Los proyectiles de Ralph caen sobre su caballero como una lluvia imparable, atravesándolo una y otra vez, abriendo agujeros por todo el cuerpo metálico hasta destrozarlo por completo, convirtiéndolo en un amasijo de hierro roto. Ralph se queda mirando la escena apenas comprendiendo lo que pasó y, casi por reflejo, suelta una risa incrédula, burlona, llena de alivio y arrogancia mezclados, como si no pudiera creer que, contra toda probabilidad, fue él quien terminó ganando. Luego la escena cambia y lo vemos caminando por el pasillo con su secretaria, totalmente encendido, gritando: «¡Malditos, yo gané!», no que la probabilidad de perder era del 90,54%, molesto porque todo el mundo lo daba por acabado antes de empezar. Su secretaria, con ese tono seco que usa cuando le toca ponerlo en tierra, le responde que la gente solo sabe despreciar y criticar desde la comodidad de su lengua engreída, que cualquiera se cree analista experto, pero esta vez todos quedaron en ridículo. Ralph, aún más animado, se gira hacia ella con una sonrisa enorme y declara que improvisó la estrategia a última hora, pero parece haber funcionado, y pregunta todo emocionado qué dirá la gente ahora, si acaso estarán sorprendidos por lo radical que fue su cambio. Ella revisa sus anotaciones mientras camina y le explica sin rodeos que, sumando todas las reacciones del público, la mayoría piensa que él solo ganó porque Riviena cometió un error decisivo al final. Ralph abre los ojos sorprendido, dolido en su orgullo, y pregunta cómo así que un error, como si su habilidad no contara. Su secretaria aclara que los índices de reacción durante la pelea mostraron una diferencia de 3.7 entre ambos y que, según todos los análisis, Ralph habría perdido sin ese fallo. Él escucha esto entre frustrado y resignado, como tratando de aceptar que su victoria quizá no fue tan gloriosa como quería. Justo en ese momento, un sonido suave, un pequeño sollozo, interrumpe su molestia y le hace girar la cabeza. Una voz quebrada murmura que, después de entrenar tanto, no entiende cómo pudo cometer un error de cálculo tan tonto, que podría haberlo hecho mejor, muchísimo mejor. Ralph fija la mirada y, sorprendido, reconoce la figura. «¿Riviena?», pregunta. Ella se da vuelta sobresaltada, con los ojos completamente rojos, las lágrimas corriendo sin control y los mocos salidos de tanto llorar, intentando limpiarse la cara con torpeza para no verse tan mal. Con la voz temblorosa le dice que lo siente, que le da vergüenza mostrarle ese estado, pero aún así agradece la pelea, confesando que fue una gran batalla y que, gracias a él, aprendió muchísimo más de lo que esperaba, como si esa derrota, tan dolorosa, hubiera sido también un punto de quiebre para ella. Ralph, al ver a Riviena llorando con tanta desesperación, se acerca y le pregunta con una mezcla de asombro y curiosidad si de verdad estaba tan desconsolada como para llorar así, recordándole que los errores también forman parte de la habilidad, que en este mundo nadie recordará cuántos fallos hubo, solo la victoria o la derrota, que al final no existen excusas. Ella, con la mirada clavada en el piso, le responde que lo sabe, que tiene razón, pero que en vez de lamentarse o buscar justificaciones, lo que realmente siente es una rabia profunda. Ralph, intrigado, se inclina un poco hacia ella, sus cejas levantadas, queriendo entender más. Entonces Riviena continúa explicando, con la voz entrecortada, que vio al señor Frank en la primera fila, el mismo que la ha apoyado desde que fue eliminada en las clasificatorias hace algunos años, que no se pierde ni un solo combate, que siempre está allí animándola. También menciona que Nila, que está a 2 meses de dar a luz, aún así fue a verla junto a su marido, el señor Caellen, que incluso cerró la tienda que normalmente atiende solo para ir a apoyarla. Todos los que creen en mí vinieron, dice Riviena llorando, y el hecho de que no pude mostrarles la mejor versión de mí, me da tanta rabia. Ella solloza mientras habla, limpiándose los ojos y la nariz, intentando guardar un poco de dignidad entre las lágrimas. Ralph frunce el ceño y, algo confundido, le responde que no entiende por qué se preocupa tanto por esa gente, que al final solo son cifras moviéndose según el grado de explosión, que para él no son más que datos predecibles dentro de un rango. Riviena levanta la mirada, aún con lágrimas en los párpados, y le dice con voz temblorosa pero firme que tal vez él tenga razón sobre los números, pero que eso no significa que la sinceridad de esas personas, que están allí apoyándola, sea falsa.
Lo mira directamente a los ojos, sin parpadear, con una expresión que por un segundo hace retroceder a Ralph, y le pregunta, entonces, ¿dónde estás mirando tú cuando luchas? Ralph queda completamente mudo, atónito por la pregunta, abre la boca, intenta responder, piensa, pero no logra articular nada y se queda en silencio, como si le hubieran mostrado un espejo que nunca quiso ver. La escena cambia y vemos a Riviena inclinándose respetuosamente para despedirse antes de retirarse del lugar. El narrador comenta que, por alguna razón, Ralph sintió en ese momento que ella se estaba convirtiendo en una presencia enorme, inmensa, casi imposible de ignorar, una figura que él no podía imaginar desvaneciéndose así de simple, y tuvo la certeza de que volvería a aparecer tarde o temprano, inevitablemente. Mientras él la observa alejarse, la atmósfera se vuelve más pesada y la narrativa cambia hacia otro punto. Vemos a la compañera de Borak mirándolo con una mezcla de preocupación y desconcierto mientras él trabaja desesperadamente en su criatura. Ella le comenta, casi regañándolo, que ese lugar se volvió un basurero peor que antes, que logró llegar a la final por primera vez en su vida, triunfó en la carrera de la extinción, llamó la atención de todo el mundo, y aún así está allí, metido en ese caos, como si nada hubiera cambiado. Borak se detiene un momento y, sin voltearse del todo, le responde con una sinceridad cruda que desde esa carrera, después de aquel éxito que para todos fue brillante, él no ha podido intentarlo ni una sola vez con seriedad. Ella frunce el ceño y le dice que no es que no pueda lograrlo, sino que simplemente no lo ha intentado, que no entiende qué quiere decir con eso. Borak, mientras continúa ajustando su criatura con movimientos tensos, continúa explicando que lo siente, pero que cuando sobrecarga el corazón para iniciar la carrera de la extinción, siente una sensación parecida a la de aquella vez en la que falló, como si algo se atascara antes de activarse, como si hubiera una sombra o un bloqueo denso que no lo deja avanzar. Es ligeramente desagradable, admite, como un mal presentimiento. Ella, intentando animarlo, le dice que eso no significa que no pueda intentarlo, que no tiene por qué rendirse, pero Borak estalla de repente con una mezcla de miedo y frustración, levantando la voz. Por fin me reconocieron, y grita. Ya hay gente que me reconoce en la calle. Conseguí un contrato de patrocinio por primera vez en mi vida, por primera vez el mundo me volvió a ver. Su rostro cambia entre emoción, terror y una tristeza pesada. Pero si vuelvo a fallar ahora, voy a regresar a esos tiempos de basura. Su voz se quiebra, revelando que no es la carrera lo que teme, sino perder el pequeño rayo de luz que el mundo recién empezó a darle. Ella, al escuchar todo lo que Borak confesaba entre temblores y miedo, queda pensativa unos segundos y finalmente le responde con suavidad pero con firmeza que él nunca fue basura, ni siquiera una sola vez, pero Borak, con la voz quebrándose, le replica que ella no lo sabe, que no puede imaginar con qué ojos lo miró la gente durante los últimos 30 años. Mientras todos corrían hacia adelante y él era el único que se quedaba atrás, atrapado, sintiéndose cada vez más pequeño, preguntándose. Que se siente convertirse en una basura solitaria y alejada del mundo, algo que, según él, ella no podría entender. Lo dice con el rostro lleno de preocupación, miedo y esa sensación amarga de volver a ser el hombre invisible que fue tanto tiempo. Ella lo observa con el corazón apretado, preocupada por la tristeza que ve en su expresión, pero Borak continúa hablando, ahora casi desesperado, diciendo que tiene tanto miedo de regresar a ese momento, que ni siquiera puede imaginarlo sin que le tiemblen las manos, que no puede intentarlo porque teme que todo vuelva a romperse. Aferrándose al cuerpo de su criatura como si fuera lo único que lo mantiene en pie, murmura con desesperación que no quiere volver a ese pasado nunca más. Entonces la escena cambia bruscamente y regresamos al torneo, donde el público está completamente enloquecido de emoción mientras Eiwe entra en la arena bajo una lluvia de gritos y aplausos. Él saluda con confianza y entre el bullicio se escucha a alguien gritar, «Danos un golpe decisivo otra vez», a lo que él responde con una sonrisa descarada que claro, que él es Eiwe y más vale que lo recuerden. Entre la multitud se escuchan voces de chicas diciendo que es muy guapo, y mientras tanto Eleanor aparece en pantalla, pensativa por todo lo que acaba de escuchar, comentando por el micrófono que la audiencia está más entusiasmada de lo normal, a lo que Eiwe, un poco distraído, responde que lo siente, que no se dio cuenta. Eleanor continúa informándole que su contrincante es un experto con mucha trayectoria, y Eiwe dice que sí, que Popurrí es famosa por ser una necromante de cuerpo tipo bestia, que siempre llega a las finales con estrategias nuevas y que, por lo mismo, deben enfrentarse a ella con mucha atención y cautela. Eleanor, curiosa, pregunta si no era que su título oficial era la Reina Fairy y qué significa exactamente ser un Fairy para que tenga tanta fama, pero antes de que él pueda responder, una voz estridente interrumpe con un Aokololokok, que deja a Eleanor sorprendida.
Y entonces vemos entrar a Popurrí mientras todo el público estalla en un solo rugido de emoción gritando su nombre una y otra vez. Popurrí, Popurrí, nuestra reina Popurrí ha llegado. Y con esa entrada espectacular y llena de energía frenética, el capítulo llega a su final. No olvides suscribirte, darle like, comentar cuál fue la parte que más te gustó y contarme qué te pareció este episodio. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.